Heredé el nombre de mi abuela y con él, una identidad que nunca fue mía. Me llamo Julieta, tengo 23 años, y desde que era niña he cargado con el peso de un nombre que, para los demás, no era solo un nombre. Era un mandato. Una especie de molde que se suponía debía ocupar, como si fuera mi deber honrar una vida que no fue la mía. Ese nombre es el de mi abuela, también Julieta, una mujer que murió mucho antes de que yo naciera. Nunca la conocí. No tengo un solo recuerdo de ella, pero, irónicamente, su presencia ha estado más viva en mi vida que muchas personas que sí están aquí. Cada quien tiene una historia con su nombre. La mía siempre fue una historia ajena. Desde pequeña me hicieron sentir que no bastaba con ser yo. Que llevar ese nombre venía con un contrato implícito. No podía simplemente equivocarme como cualquier niña. Si lloraba mucho, si hacía berrinches, si me distraía en clase o si no saludaba con una sonrisa, alguien, algún familiar, algún vecino, aparecía para decirme, tu abuela no habría hecho eso. Y así se fue formando una imagen intocable de ella. Según mi familia, la abuela Julieta era la mujer más ejemplar del mundo, dedicada, valiente, dulce, entregada, cocinaba como los dioses, cosía sin quejarse, ayudaba a todos sin pedir nada a cambio. En pocas palabras, una santa. No tengo nada contra ella, en absoluto. Ni siquiera me molesta que me hayan puesto su nombre. Lo que me pesa es que no me lo dieran como un regalo, sino como una carga. Como una especie de expectativa escrita en piedra que debía cumplir al pie de la letra. Desde niña, cada paso que daba estaba bajo esa lupa. Recuerdo que cuando tenía 8 años, saqué un par de malas notas en la escuela. Matemáticas y ciencias se me dificultaban, y ese trimestre no fue el mejor. En lugar de ayudarme o preguntarme qué estaba pasando, mis padres me soltaron una comparación. A tu edad, la abuela Julieta ya ayudaba a sus hermanos con la tarea. No fue solo desmotivante. Fue humillante. No por la comparación en sí, sino porque sentí que yo, con todo mi esfuerzo, nunca iba a estar a la altura. Y si no podía ser como ella, entonces, ¿para qué intentarlo? Las cosas empeoraron en la adolescencia. Empecé a tener intereses diferentes a los de mi familia. Me gustaba la fotografía, pasaba horas editando imágenes en el computador, escribía pequeños cuentos, leía novelas de mundos imposibles. También empecé a experimentar con mi ropa. Me pinté el cabello una vez, usé botas gruesas, camisas anchas, ropa que me hacía sentir cómoda. Pero para ellos, todo eso era una amenaza. Un acto de rebeldía contra la herencia. Mi madre me dijo un día que con esa ropa estaba profanando el recuerdo de su madre. Que la abuela jamás se habría mostrado así en público. Como si el respeto a su memoria dependiera de cómo yo me peinara o del color de mis uñas. Y aunque yo intentaba razonar con ellos, nada funcionaba. Era como hablar con una pared llena de retratos de una mujer que todos veneraban pero que, en realidad, no conocían más allá de lo que quisieron recordar. Cuando terminé el colegio y anuncié que quería estudiar diseño gráfico, se desató otra tormenta. Mi madre lloró como si le hubiera dicho que me iba a perder. Me dijo que estaba eligiendo una carrera sin futuro, que eso no era lo que su madre habría querido. Que la abuela Julieta fue una mujer de familia, que se casó joven, que fue ama de casa con dignidad. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Dibujar muñequitos para vivir?, me preguntó con desprecio. Yo tenía 17. No estaba buscando aprobación, solo comprensión. Pero entendí que en mi familia, si no seguías el guión marcado por la abuela, entonces te salías del libreto y te convertías en la vergüenza. Desde entonces, cada reunión familiar ha sido un campo minado. No hay evento en el que no escuche algo como, tu abuela si habría hecho las cosas bien, o ella estaría decepcionada si te viera ahora. Incluso cuando me gradué con honores de la universidad, lo único que escuché fue, bueno, al menos algo bueno salió de tanto insistir. La gota que colmó el vaso fue en el cumpleaños de mi tía. Me puse un pantalón ajustado y una blusa escotada, nada fuera de lo normal, nada vulgar. Pero en cuanto crucé la puerta, una de mis primas me recibió con un comentario punzante. Tu abuela jamás habría salido vestida así. Yo me reí, medio en broma, medio para no llorar, y le dije, bueno, mi abuela tampoco vivió en 2024. Lo dije sin mala intención, pero fue como si hubiera insultado una religión. Todas las miradas se voltearon. Mi madre me fulminó con los ojos. Me sentí fuera de lugar en una fiesta en la que solo quería compartir. Y ahí me cayó la ficha de algo más profundo. No se trata del nombre en sí. Se trata de que nunca me han permitido tener una historia propia.
mi identidad ha sido moldeada a golpes de comparación. Como si no tuviera derecho a fallar, a probar cosas nuevas, a elegir mi camino sin tener que rendir cuentas a un fantasma. No soy una mala persona. No me drogo, no robo, no falto al respeto. Trabajo, pago mis cuentas, soy independiente. Pero para mi familia, todo eso es irrelevante si no soy como la abuela Julieta. Si no me comporto como ese ideal inalcanzable que ellos mismos han mitificado. A veces me pregunto qué habría pasado si me hubieran llamado de otra forma. Si en lugar de Julieta me llamara, no sé, Daniela, Carolina, cualquier otro nombre. Tal vez me habrían permitido ser solo yo. Tal vez no habría vivido con esa sensación constante de estar fallando sin saber por qué. Pero no me llamo así. Me llamo Julieta. Y aunque suene absurdo, ese nombre ha sido la causa de muchas de mis heridas. No quise que todo eso se quedara flotando como un enojo más. No era solo una incomodidad pasajera o un berrinche de juventud, como algunos pensarían. Sentía que si no lo sacaba, si no lo decía con claridad, me iba a romper por dentro. Así que un día, después de semanas de pensarlo, decidí hablarlo directamente con mi familia. Ya no como la hija callada que escucha y asiente, sino como una adulta que necesita ser escuchada por fin. No planeé una reunión formal ni un discurso. Solo les propuse a mis papás y a mis dos hermanos, Abel y Jaime, que almorzáramos juntos un domingo. Les dije que quería hablar de algo importante. No entré en detalles, pero lo dije con la seriedad suficiente como para que supieran que no era un tema cualquiera. Fuimos a casa de mis papás. Como siempre, la comida estaba servida a tiempo, el mantel blanco de los domingos, las servilletas dobladas igual que cuando era niña, y ese olor familiar a salsa casera en el aire. Todos estaban tranquilos, conversando de cosas sin importancia, hasta que les pedí un momento para hablar. Recuerdo que me temblaban un poco las manos debajo de la mesa. No era miedo, era nervios. Pero una parte de mí también sentía decisión. Les pedí que me dejaran terminar antes de interrumpirme. Que trataran de escucharme de verdad, sin juzgarme. Y empecé. Les conté lo que había cargado desde que tengo uso de razón. Les dije que nunca sentí que me permitieran ser yo. Que el nombre que me pusieron lo sentí siempre como una exigencia, no como un homenaje. Que cada vez que me comparaban con la abuela Julieta, me hacían sentir insuficiente, como si no tuviera derecho a cometer errores ni a explorar mi propia vida. Les hablé de mi infancia, de cómo cada regaño venía acompañado de una comparación. De cómo cada cosa que me gustaba parecía estar en contra de esa figura perfecta. Les hablé de la culpa que sentía incluso cuando hacía algo bueno, porque no era al estilo de la abuela. De cómo eso fue moldeando una inseguridad que todavía hoy me persigue. No dije nada con rabia. No les grité. Solo hablé. Con voz firme, pero con un nudo en la garganta. Al principio, nadie decía nada. Solo me miraban. Mi papá tenía la mirada baja, como si no supiera por dónde empezar. Jaime, el del medio, estaba incómodo. Y Abel, el mayor, me miraba como si no me reconociera. La primera en hablar fue mi mamá. Rocío. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no de esas que vienen con comprensión, sino de esas que salen cuando se sienten atacados. Me dijo que no entendía cómo podía decir esas cosas. Que mi abuela había sido una mujer maravillosa, y que cuando nací y decidieron darme su nombre, lo hicieron con amor. Desde que supimos que ibas a ser niña, dijo, supimos también que ibas a ser especial. Ibas a seguir el legado de mi mamá. Por eso te pusimos Julieta. Fue una manera de honrarte. De confiar en ti. Mi papá se sumó enseguida, como si ya hubieran hablado de esto antes. Dijo que no entendía cuál era mi problema. Que era normal que quisieran que yo siguiera un buen ejemplo. Que si me sentía mal era porque quizás no estaba haciendo las cosas bien. Y entonces, Abel, con su voz seca y su forma directa de siempre, dijo algo que me partió por dentro. La verdad, Julieta, todos esperábamos más de ti. No por tus logros o lo que haces. Por lo que representas. Eres la única que lleva su nombre, ¿cómo no vas a sentir orgullo de eso? Sentí una mezcla de rabia y tristeza tan fuerte que me levanté de la mesa. Les dije que era increíble que, después de todo lo que les había compartido, lo único que pudieran pensar era en una mujer que ya no está. Que ni siquiera podían verme como alguien real, como una persona viva con sus propias decisiones, sino como una extensión de un recuerdo. Les dije que si no podían quererme como soy,
con lo bueno y lo malo, entonces prefería mantener distancia. Porque no podía seguir fingiendo que todo estaba bien solo para no incomodarlos. No podía seguir borrándome para que la memoria de otra brillara a través de mí. Mi mamá me acusó de ser malagradecida. Me dijo que hablar así de su madre era una falta de respeto. Que si la abuela me viera ahora, estaría decepcionada. Que ese nombre, el que me dieron con tanto cariño, lo estaba manchando. Fue como recibir una bofetada. Una parte de mí esperaba al menos una pequeña muestra de entendimiento. Pero lo que recibí fue otra vez lo mismo, la presión, la culpa, el juicio. Solo que esta vez, con más dureza que nunca. Les dije que ese nombre lo convirtieron en una prisión. Que no pedí nacer como su doble. Que me robaron la posibilidad de saber quién soy fuera de esas expectativas. Que tal vez sí estaban orgullosos de la abuela, pero claramente nunca lo estuvieron de mí. Y me fui. Salí de esa casa sin mirar atrás, sin saber si volvería pronto o si esa iba a ser la última vez que cruzaba esa puerta como su hija. Estaba temblando, con un dolor en el pecho que no sabía cómo sostener. Pero también con una especie de alivio extraño. Como si al fin hubiera dicho en voz alta lo que me había estado carcomiendo desde hace años. Esa noche hablé con mi mejor amiga, Natalia. Le conté todo con lujo de detalle. Ella ya sabía un poco del tema, pero nunca lo había escuchado completo. Me escuchó en silencio, sin juzgarme. Y cuando terminé, me dijo simplemente, vente a mi casa. Tengo espacio. No estás sola. Lloré como no lloraba desde hacía mucho. No por lo que perdía, sino por lo que ganaba. Por primera vez, sentía que tenía un lugar donde no tenía que explicarme, donde no tenía que cargar con una historia impuesta. Un lugar donde podía simplemente ser Julieta. Llevo ya unos días en el apartamento de Natalia. Ella vive en un segundo piso, en un edificio tranquilo, sin lujos, pero con una calidez que no se explica con objetos. Apenas entré, me dijo que podía usar su cuarto si quería, que no me preocupara por nada, que estaba ahí para mí. Desde entonces, he dormido mejor. No del todo bien, pero mejor. Hay noches en las que me cuesta soltar todo lo que traigo en la cabeza. No es fácil sacudirse de años de condicionamientos con solo cerrar los ojos. Pero el simple hecho de no escuchar comparaciones ni juicios me da un respiro que necesitaba desde hace tiempo. Natalia me cocina a veces, otras pedimos algo barato y vemos películas sin terminar de verlas. Me hace reír. Me escucha sin buscar soluciones. Me deja llorar sin incomodarse. Y aunque sé que esto no borra el dolor, me ayuda a atravesarlo sin sentirme sola. Claro que el silencio de mi familia duele. Desde esa conversación en casa de mis padres, no he vuelto a tener contacto directo con ellos. Mi mamá me ha mandado mensajes pasivo-agresivos, de esos que no parecen insultos, pero lo son. Que si estoy contenta con lo que estoy haciendo, que si me creo mejor que todos, que si algún día voy a pedir perdón. En el grupo familiar escribió que le parecía triste ver cómo una hija se dejaba llevar por ideas extrañas y se alejaba de su sangre por orgullo. Mi papá no ha dicho nada, como suele hacer. Abel no me ha escrito en absoluto. Y Jaime, con quien alguna vez tuve más cercanía, me envió un solo mensaje, ojalá recapacites. No respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque entendí que en este momento, ninguna explicación iba a servir. Ellos ya tomaron una postura. Y si algo me quedó claro, es que no están dispuestos a cuestionarla. Pero lo peor estaba por venir. Una tarde, estábamos Natalia y yo en la cocina. Ella estaba picando verduras y yo lavaba unos platos. Estábamos tranquilas, hablando de algo banal. Entonces alguien tocó la puerta con insistencia. Golpes duros, secos. Pensamos que era el del agua o algún vecino molesto por el ruido. Natalia fue a abrir. Yo seguí en la cocina hasta que escuché su voz temblar, ¿Rocío? Y antes de que pudiera reaccionar, mi mamá estaba entrando al apartamento. No sé cómo me encontró. Tal vez revisó mis redes, tal vez alguien se lo dijo. Quizás fue su intuición. El caso es que estaba ahí. Entró sin saludar, sin pedir permiso, sin medir su tono. Empezó a gritarme desde el pasillo, sin ni siquiera mirarme bien. ¿Así que aquí es donde te estás escondiendo como una cobarde? Eres una decepción, Julieta. Una vergüenza para la familia. Yo me quedé paralizada. Literalmente no podía moverme. Me temblaban las manos otra vez, como aquella vez en la mesa familiar, pero esta vez con miedo de verdad.
Natalia intentó detenerla. Le pidió que se calmara, que no podía entrar así. Pero mi mamá ni la miró. Me señaló, me acusó, me dijo que estaba destruyendo el apellido, que había hablado mal de ellos con desconocidos, que estaba pisoteando el honor de su madre. Y entonces lo dijo: si no vuelves a casa conmigo ahora mismo, olvídate de nosotros. Te desheredo. Te deslindo de mi vida. No vas a ver un centavo, ni un espacio, ni un mensaje. Para nosotros estás muerta. Ahí fue donde me quebré. Ya no pude más. No era solo lo que dijo. Era la forma. Era su mirada. Esa mezcla de desprecio, rabia y decepción que no había sentido nunca con tanta intensidad. Lloré. No podía sostenerme. Natalia me abrazó con fuerza. Le pidió a mi mamá que se fuera. Le dijo que si no lo hacía, llamaría a la policía. Mi mamá la ignoró hasta que se dio cuenta de que lo decía en serio. Entonces me miró una última vez y soltó, casi escupiendo las palabras: así no te crié. Te borraste sola, Julieta. Para mí estás muerta. Y se fue. Desde entonces no he sabido nada de ella. Ni un mensaje, ni una llamada, ni siquiera una indirecta. Como si realmente hubiera desaparecido de sus vidas. Y aunque por fuera intento estar tranquila, por dentro estoy tratando de juntar los pedazos. La herida está abierta. No es una herida cualquiera. Es una que atraviesa el alma. Porque por mucho que uno se diga que puede vivir sin ciertos vínculos, cuando esos vínculos son con la gente que te vio crecer, que te dio de comer, que estuvo en tus cumpleaños, la ruptura no es limpia. He llorado sola, con Natalia, en silencio, en la ducha, en su cuarto. Me he preguntado 1000 veces si hice lo correcto. Si tal vez debí quedarme callada, si exageré, si debería haber soportado un poco más. Pero cuando me calmo, cuando respiro profundo, cuando vuelvo a pensar en todo lo que soporté desde niña, algo dentro de mí dice que no. Que no puedo seguir cediendo cada parte de mi identidad solo para complacer a los demás. Esto no es solo por el nombre. No es por Julieta como palabra, como conjunto de letras. Es por todo lo que cargaron sobre ese nombre. Por la exigencia absurda. Por la imposición silenciosa. Por no haberme permitido construir mi historia sin sentir que traicionaba a una mujer que ni siquiera conocí. Lo que más duele es que nadie se haya detenido a preguntarme si yo quería ese lugar. Si yo deseaba ser la heredera de una memoria. Si yo necesitaba ese molde para encontrar mi valor. No lo hicieron. Nunca lo hicieron. Solo asumieron que era lo correcto. Que era mi deber. Y cuando por fin hablé, me castigaron como si hubiera cometido un crimen. Han pasado algunas semanas desde aquella tarde en la que mi mamá irrumpió en el apartamento de Natalia como si fuera una especie de autoridad moral a la que le debía explicaciones. Desde entonces, el silencio ha sido absoluto. Me bloquearon en todas las redes. En WhatsApp, no puedo ver sus fotos de perfil ni sus estados. Mis mensajes quedan en un solo visto. Ya ni siquiera puedo escribirle si quisiera. Es como si, de verdad, hubieran decidido borrar mi existencia. Al principio creí que era un impulso, que el enojo se calmaría con el tiempo, que eventualmente alguien, al menos uno de mis hermanos, me buscaría para hablar. Para tratar de entender. Pero no. Nada. Ni una señal. Ni una palabra. Me han llamado egoísta. Me han acusado de destruir la familia. Me han dicho que lo hice todo por llamar la atención. Que estoy siendo influenciada por personas que quieren separarme de mis raíces. Todo eso, sin mirarme a los ojos, sin abrir un espacio para el diálogo. Me duele, no voy a mentir. Porque sí, por mucho que uno diga que es fuerte, que tiene claridad, hay cosas que duelen más allá de la lógica. Me duele que mi papá no haya sido capaz de decirme nada. Que Abel, con quien compartí tantas charlas cuando era niña, se haya vuelto piedra. Que Jaime, que siempre fue más sensible, haya preferido desaparecer antes que incomodar a los demás con una opinión distinta. Y sobre todo, me duele la ausencia de Rocío. No como madre, sino como mujer. Porque una parte de mí pensó que, en algún punto, ella entendería. Que el amor no podía estar tan condicionado. Pero no. Me dejaron sola. O al menos, eso pensaron. Porque lo cierto es que no estoy sola. Estoy con Natalia, que se ha convertido en mi refugio más puro. Ella no solo me ofreció su casa, me ofreció su tiempo, su paciencia, su hombro.
Me ha escuchado repetir las mismas frases de dolor una y otra vez sin cansarse. Me ha sostenido cuando no sabía cómo levantarme. Y poco a poco, entre lágrimas y silencios, he ido construyendo algo nuevo. Consigo un trabajo a medio tiempo en una librería del centro. Nada espectacular, pero lo suficiente para empezar a pagar una parte del arriendo y sentir que estoy aportando algo. Me gusta estar entre libros. Hay algo en el olor del papel, en el sonido de las páginas al pasar, que me da paz. En mi tiempo libre escribo. No necesariamente para publicar, pero sí para desahogarme. Escribo cartas que no envío, pensamientos que no comparto, preguntas que no tienen respuesta. Estoy conociéndome desde cero. Sin las voces de fondo, sin los espejos impuestos. Estoy aprendiendo a ver mi reflejo sin pensar si es digno del nombre Julieta. Y aunque todo esto suene a reconstrucción, también hay días oscuros. Días en los que no quiero salir de la cama. En los que me pregunto si todo esto valió la pena. En los que el vacío familiar se siente como un agujero en el estómago. A veces pienso en las navidades, en los cumpleaños, en las fechas que antes eran ruido, sobremesa, platos apilados, olores de comida casera, y ahora serán silencio. Duele imaginarme en esas fechas sin ellos. Sin mi madre, sin mis hermanos, sin esa rutina que aunque me pesaba, también era parte de mí. Pero luego me miro en el espejo. Me veo con el cabello suelto, con mi ropa libre, con mi forma de hablar, de moverme, de caminar sin miedo. Y me doy cuenta de que por primera vez en mi vida, lo que veo en ese reflejo soy yo. No una réplica. No una estatua de alguien más. No una decepción en potencia. Solo yo. Estoy lejos de tener todo resuelto. No tengo un plan perfecto ni una certeza inquebrantable de lo que quiero en 5 años. Pero por primera vez, cada paso que doy me pertenece. Cada decisión, incluso las equivocadas, son mías. Y si algún día vuelvo a tener contacto con ellos, porque no sé si eso pasará, quiero que sea desde un lugar de respeto, no de molde. No quiero que me acepten como la nieta de alguien. Quiero que me acepten como Julieta. Como una mujer real, imperfecta, con historia propia. Tal vez eso nunca ocurra. Tal vez nunca logren ver que la exigencia disfrazada de cariño no es amor. Tal vez sigan creyendo que soy la mala de la historia. Pero yo ya no voy a rogar por amor condicionado. El verdadero problema nunca fue el nombre. Fue lo que construyeron encima. Fue la forma en que me amarraron a una versión idealizada de alguien que no me dio la mano, que no me miró a los ojos, que no tuvo la culpa de nada. Pero que terminó siendo usada como excusa para moldear mi identidad a la fuerza. Ahora, cada vez que escribo mi nombre en un formulario o lo escucho en una conversación, lo hago con otra intención. No como una deuda, sino como una afirmación. Julieta no es solo el nombre de mi abuela. Es también el mío. Pero esta vez, cargado con mi historia, no con la de otros. Gracias a quienes se tomaron el tiempo de leerme. A quienes me hicieron sentir menos sola. A quienes supieron ver que esto va más allá de un simple nombre. A veces no es lo que nos dan lo que nos lastima. Es lo que nos exigen a cambio. Y yo ya no estoy dispuesta a pagar ese precio. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.